Mi nombre es Julia y tengo 55 años. Nunca pensé que contaría esta historia, pero aquí estoy, sentada en mi pequeña cocina, mirando la taza de café vacía que he tenido entre las manos durante la última hora. El silencio de esta casa se ha convertido en mi compañero, y a veces me pregunto si conoce mis secretos mejor que cualquier persona. ¿Sabes qué es lo extraño de la traición? No se anuncia con fanfarrias ni música dramática. Se cuela con un rostro familiar, diciendo palabras que anhelabas oír, haciendo promesas que parecen oraciones respondidas. Viene disfrazada de la persona que más quieres en el mundo. Pasé 35 años trabajando como costurera en una pequeña fábrica textil del centro. 35 años llegando a las 6 de la mañana, con el olor a tela y aceite de máquina volviéndose tan familiar como mi propia colonia. Mis dedos se llenaron de callos de guiar incontables metros de tejido a través de aquellas máquinas industriales, y me dolía la espalda de inclinarme sobre las mesas de corte, pero nunca me quejé, ni una sola vez. Con cada nómina, cogía una parte y la guardaba. No mucho al principio, quizás 20 euros por aquí, 30 por allá, pero a medida que pasaban los años y aprendí a vivir con menos, esas cantidades crecieron. Veía a otras mujeres de mi edad gastar su dinero en bolsos caros o escapadas de fin de semana y sentía una punzada de envidia, pero luego pensaba en mi plan, en mi futuro, y sonreía para mis adentros. Estaba ahorrando para mi jubilación, no una jubilación cualquiera, sino una en la que por fin pudiera respirar, en la que pudiera despertarme por la mañana y elegir qué hacer con mi día. Quizás cuidaría un pequeño jardín, o por fin leería todos esos libros que acumulaban polvo en mi mesilla de noche. Quizás viajaría a los lugares que solo había visto en revistas. Nada lujoso, solo sitios tranquilos donde pudiera sentarme a ver el mundo pasar. Lucas era mi todo, mi único hijo, nacido cuando yo tenía 23 años y todavía creía que el amor podía conquistarlo todo. Su padre se marchó cuando Lucas solo tenía 4 años, diciendo que no estaba preparado para la responsabilidad. Recuerdo estar de pie junto a la ventana de la cocina, viéndolo alejarse en coche, y hacerme una promesa a mí misma y a mi hijo. Yo sería suficiente. Sería madre y padre, protectora y proveedora. Y lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Hacía turnos dobles cuando Lucas quería unas zapatillas de marca como los otros niños. Aceptaba trabajos de costura extra en casa cuando decidió que quería aprender a tocar el piano. Llevé los mismos 3 vestidos durante 5 años para que él pudiera tener el material escolar que necesitaba. Cada sacrificio valía la pena cuando veía su sonrisa, cuando corría a mis brazos después del colegio y me contaba cómo le había ido el día. Lucas creció y se convirtió en un joven apuesto y encantador, del tipo que podía entrar en cualquier habitación y convertirse inmediatamente en el centro de atención. Tenía mis ojos oscuros, pero la sonrisa fácil de su padre, y sabía cómo usar ambas cosas a su favor. Los profesores lo adoraban, sus jefes estaban impresionados con él, y las mujeres parecían caer a sus pies allá donde iba. Estaba orgullosa, increíblemente orgullosa. Cuando terminó el instituto, fui la que más fuerte aplaudió en el salón de actos. Cuando consiguió su primer trabajo en una empresa de marketing, le preparé su plato favorito para celebrarlo. Cuando se mudó a su propio piso, le ayudé a hacer las cajas y le dije lo ilusionada que estaba de verlo construir su propia vida. Pero en algún momento, me di cuenta de que nuestras llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Sus visitas, menos frecuentes. Cuando le preguntaba por su vida, sus respuestas se volvían vagas, distraídas. Me decía a mí misma que era normal. Se supone que los jóvenes se independizan, ¿no? Lo había criado para que se valiera por sí mismo. Aún así, a veces me encontraba mirando el teléfono, deseando que sonara. Preparaba comidas elaboradas los domingos, esperando que me sorprendiera con una visita. Me descubría pasando por delante de la ventana del salón más de lo necesario, buscando su coche en la calle. La soledad empezó poco a poco, como una pequeña grieta en un cristal que no notas hasta que empieza a extenderse. Las comidas del domingo se convirtieron en comidas para una. La decoración de Navidad parecía excesiva para una sola persona.
La casa, que antes había estado llena de las risas y la energía de Lucas, ahora solo devolvía el eco de mis propios pasos. Pero tenía mi plan, mi cuenta de ahorros que había crecido hasta una suma respetable a lo largo de las décadas. 63.000 euros. No era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para una casita en un barrio tranquilo, suficiente para una jubilación modesta pero cómoda, suficiente para darme la dignidad que me había ganado con todos esos años de trabajo duro. A veces miraba el extracto bancario y sentía una sensación de logro que me reconfortaba por dentro. Esta era mi independencia, mi seguridad, mi prueba de que todos aquellos sacrificios habían significado algo. Nadie podía quitarme eso. Si estás disfrutando de esta historia, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta abajo para decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Aquel martes de marzo en que todo cambió empezó como cualquier otro día. Estaba en mi cocina, preparando café y escuchando las noticias de la mañana, cuando oí la llave de Lucas en la cerradura. Mi corazón dio un vuelco, como siempre que me visitaba por sorpresa. Me alicé el pelo y miré mi reflejo en la puerta del microondas antes de ir a recibirlo. «Mamá», dijo, e inmediatamente supe que algo iba mal. Su voz tenía un peso que nunca antes le había oído, y sus ojos, esos hermosos ojos oscuros que habían encandilado a todo el que había conocido, estaban enrojecidos y desesperados. Parecía que no había dormido en días. «¿Qué pasa, cariño?», le pregunté, las palabras saliendo a trompicones. «El instinto maternal nunca duerme. No importa la edad que tenga tu hijo. ¿Estás enfermo? ¿Te has hecho daño?». Negó con la cabeza y se hundió en mi sofá con una pesadez que pareció instalarse en la propia tela de los cojines. Me senté a su lado, lo suficientemente cerca para tocarlo, pero sin atreverme a hacerlo. Algo en su postura me advirtió que esperara, que le dejara encontrar las palabras. «Estoy en problemas, mamá», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Problemas muy gordos». Y así, sin más, la grieta de mi ventana comenzó a extenderse. Según me lo contó, su vida se estaba desmoronando. Deudas de un negocio fallido del que yo nunca había oído hablar. Tarjetas de crédito al máximo para cubrir gastos que seguían creciendo sin control. Una novia, Sofía, la llamaba, que estaba embarazada y esperaba que él proveyera para su futuro juntos. «No sé qué voy a hacer», dijo, y por un momento pareció el niño pequeño que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Creía que lo tenía todo bajo control, pero la cosa fue a peor. Y ahora la familia de Sofía está haciendo preguntas sobre nuestra situación económica, sobre si puedo mantener a su hija y al bebé. Se me rompió el corazón por él. Este hijo mío, guapo y encantador, reducido a lágrimas en mi salón. Todos esos años de sacrificio de repente parecieron valer la pena, porque para esto estaba yo, para ser su red de seguridad, su refugio cuando el mundo se volvía demasiado difícil. «¿Cuánto necesitas?», pregunté, la pregunta surgiendo de forma natural, automática, porque eso es lo que hacemos las madres. Preguntamos cómo podemos ayudar, no si deberíamos. Lucas me miró con esos ojos que nunca habían dejado de derretirme el corazón, y vi a mi niño pequeño que creía que yo podía arreglarlo todo. «No es una cantidad pequeña, mamá. Debo 60.000 euros». La cifra me golpeó como un puñetazo. 60.000, casi todo lo que había ahorrado. Casi el trabajo de toda mi vida, ahí, en esa cuenta bancaria, esperando para darme la libertad con la que había soñado durante décadas. Pero al ver la cara de mi hijo, al ver su desesperación, al sentir el peso de su vergüenza, ¿cómo podía decir que no? Era Lucas, mi niño, la razón por la que había trabajado todas esas horas extra y llevado esa ropa vieja y nunca me había quejado del dolor de espalda o de la soledad en mi corazón. «Sé que es mucho», continuó, con la voz ligeramente quebrada. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero mamá, eres la única persona en el mundo a la que puedo recurrir. La familia de Sofía tiene dinero y están empezando a preguntar por qué no puedo contribuir a los preparativos de la boda.
Su padre quiere reunirse conmigo la semana que viene para hablar de mis perspectivas económicas. La forma en que lo dijo, con esas comillas pesando en su voz, hizo que se me encogiera el pecho con una ira protectora. ¿Cómo se atrevía nadie a cuestionar el valor de mi hijo? ¿Cómo se atrevían a hacerlo sentir pequeño e insignificante? Sofía no sabe lo mal que están las cosas, dijo, pasándose las manos por el pelo en un gesto que recordaba de su adolescencia. Cree que soy un hombre de negocios de éxito con un futuro brillante. Si descubre la verdad, si su familia se entera de que estoy básicamente arruinado, mamá, lo perderé todo. La perderé a ella, perderé al bebé, perderé cualquier oportunidad de tener la vida por la que he estado luchando. Quise preguntarle sobre ese negocio del que nunca había oído hablar, sobre cómo se había endeudado tanto sin que nadie se diera cuenta. Quise entender cómo mi hijo, responsable e inteligente, había cometido errores financieros tan devastadores. Pero las preguntas se me atascaron en la garganta porque parecía tan destrozado, tan desesperado, y todo mi instinto maternal me gritaba que lo arreglara. Me educaste para ser un hombre que se hace cargo de sus responsabilidades, continuó, y sentí una oleada de orgullo incluso en medio de mi preocupación. No puedo ser el tipo de padre que deja que su hijo crezca en la pobreza, porque fue demasiado orgulloso para pedir ayuda cuando la necesitaba. Eso me llegó más hondo que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Pensé en todos esos años en que el padre de Lucas no estuvo, en los que tuve que elegir entre el orgullo y mantener a mi hijo. Pensé en cuántas veces me había tragado la vergüenza y había pedido ayuda, a vecinos que pudieran cuidar de él mientras yo trabajaba hasta tarde, a jefes que pudieran darme horas extra, a familiares que pudieran prestarme algo de dinero cuando vencían las facturas. El dinero no es solo para mí, dijo Lucas, acercándose para cogerme la mano. Sus dedos eran cálidos y familiares, y por un momento me transporté a cuando tenía 7 años y le tenía miedo a la oscuridad. Es para tu nieto, o tu nieta. Es para darle a este bebé la estabilidad y seguridad que tú me diste, tu nieto. Las palabras envolvieron mi corazón como un abrazo suave. Iba a ser abuela. Habría una personita en el mundo que me llamaría abuela, que me miraría con asombro y amor, que daría un nuevo propósito a mi vida, justo cuando pensaba que mi utilidad estaba llegando a su fin. Te lo devolveré, dijo Lucas rápidamente, notando mi vacilación. Cada céntimo, con intereses. La familia de Sofía tiene buenos contactos en el mundo de los negocios. Una vez que me case con ella, una vez que forme parte de su círculo, las oportunidades serán increíbles. Hablo de dinero de verdad, mamá. El tipo de dinero que me permitirá cuidar de ti como tú siempre has cuidado de mí. La promesa quedó suspendida en el aire entre nosotros, resplandeciente de posibilidades. Imaginé un futuro en el que ya no tendría que preocuparme por el dinero, en el que mi hijo tendría éxito y estaría agradecido, en el que las comidas familiares incluirían una nuera y nietos que me adorarían. Me vi en un sillón cómodo, viendo a Lucas prosperar, sabiendo que mi sacrificio lo había hecho todo posible. Entenderé si no puedes hacerlo, dijo, pero su tono sugería que sabía que lo haría. Entenderé si necesitas ese dinero para tu propia seguridad. Es solo que no sabía a quién más recurrir. La manipulación fue tan sutil, tan experta, que ni siquiera la reconocí como tal en ese momento. No exigía nada, no me hacía sentir culpable o egoísta por dudar. Simplemente se presentaba como un hombre desesperado sin otro lugar a donde ir, confiando en que mi amor por él haría el resto, y funcionó a la perfección. Por supuesto que te ayudaré, me oí decir, las palabras saliendo antes de que mi mente racional pudiera detenerlas. Eres mi hijo. Para eso está la familia. El alivio que inundó su rostro fue tan genuino, tan profundo, que me sentí reivindicada en mi decisión. Era lo correcto. Era lo que se suponía que debían hacer las madres. Ya encontraría otra manera de asegurar mi jubilación. Quizás trabajar unos años más, quizás solicitar la pensión antes de lo previsto. Lo importante era que mi hijo estaría bien. No me puedo creer la suerte que tengo de tenerte como madre, dijo, atrayéndome hacia un abrazo que se sintió como una absolución. A Sofía le vas a encantar.
Siempre está hablando de lo importante que es la familia, de que está deseando conocer a la mujer que crió a un hombre tan increíble. Incluso en mi estado emocional, me di cuenta de que no dijo cuándo conocería a esa maravillosa Sofía. No hubo una invitación a cenar, ni una sugerencia de que deberíamos vernos pronto, ni mencionó incluirme en los planes de la boda, pero aparté esas observaciones. Lucas estaba bajo un estrés tremendo en ese momento. Una vez que su situación se estabilizara, una vez que se casara con esa chica encantadora y comenzara su nueva vida, habría mucho tiempo para estrechar lazos familiares. A la mañana siguiente, fui al banco con las manos temblando ligeramente mientras rellenaba el formulario de retirada. 63.000 euros. Todos los ahorros de mi vida, menos los 3.000 que decidí quedarme para emergencias absolutas. La empleada del banco, una joven de la edad de Lucas, miró la cantidad con las cejas arqueadas. «Es una retirada de dinero considerable, señora García», dijo. «¿Está segura de que lo quiere en efectivo? Podríamos hacerle un cheque bancario o una transferencia si va a hacer una compra grande». «En efectivo está bien», dije, porque Lucas había pedido específicamente efectivo. Algo sobre la necesidad de pagar ciertas deudas de inmediato, sobre acreedores que no aceptaban otras formas de pago. Parecía razonable en ese momento. Cuando le entregué a Lucas el sobre que contenía todo por lo que había trabajado, todo por lo que me había sacrificado, todo aquello sobre lo que había planeado mi futuro, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. «Te prometo que no te arrepentirás de esto», susurró contra mi pelo. «Te prometo que arreglaré las cosas». «Sé que lo harás, cariño», dije, y lo decía en serio. «Confío plenamente en ti». Se fue esa tarde con los ahorros de mi vida en el bolsillo de su chaqueta y la promesa de llamarme en unos días con novedades sobre cómo se estaba resolviendo la situación de la deuda. Lo vi alejarse desde la ventana de mi cocina, sintiéndome a la vez vacía y realizada. Le había dado a mi hijo todo lo que necesitaba para construir su futuro. Seguramente eso valía más que cualquier plan de jubilación. El silencio que siguió a su partida se sintió diferente a mi soledad habitual. No era la pena de echar de menos a alguien. Era la calma pacífica de quien ha hecho lo correcto, de quien ha amado sin condiciones ni reservas. Me preparé una taza de té y me senté en mi sillón favorito, mirando mi modesta casa con nuevos ojos. Quizás trabajaría unos años más. Quizás encontraría un pequeño piso en algún lugar más barato. Quizás descubriría que no necesitaba tanto dinero como había pensado para ser feliz. Después de todo, iba a ser abuela. Eso valía cualquier sacrificio. La primera semana pasó sin una palabra de Lucas. Me dije a mí misma que estaba ocupado tratando con sus acreedores, arreglando su situación financiera, probablemente planeando cómo dar la buena noticia a la familia de Sofía sobre su mejorada circunstancia. Lo imaginaba en reuniones con directores de banco y abogados, respirando aliviado por primera vez en meses. Para la segunda semana, empecé a mirar el móvil con más frecuencia. Quizás me había enviado un mensaje que de alguna manera se me había pasado. Quizás había un mensaje en el buzón de voz que no había entrado correctamente. Incluso llamé a la compañía telefónica para asegurarme de que mi línea funcionaba. El joven de atención al cliente me aseguró que todo funcionaba perfectamente, y me sentí tonta por haber preguntado. La tercera semana trajo un tipo diferente de preocupación. ¿Y si le hubiera pasado algo? ¿Y si hubiera tenido un accidente? ¿O se hubiera puesto enfermo? ¿O se hubiera metido en algún lío? Me encontré viendo las noticias locales con más atención, buscando en los breves informes de sucesos y accidentes cualquier mención de su nombre. Pasé 2 veces por delante de su bloque de pisos, pero su coche no estaba en el aparcamiento y las ventanas de su piso estaban a oscuras. Consideré llamar a Sofía, pero me di cuenta de que ni siquiera sabía su apellido. Lucas la había mencionado tantas veces en los últimos meses, pero siempre como Sofía. No sabía dónde trabajaba, dónde vivía, ni cómo contactar con ella. Para ser alguien que supuestamente llevaba a mi nieto en su vientre, estaba notablemente ausente de cualquier detalle concreto en la vida de mi hijo. Para la cuarta semana, la preocupación se había transformado en algo más difícil de nombrar. No exactamente ira. Aún no estaba lista para la ira,
sino una fría conciencia que comenzó a instalarse en mi pecho como una piedra. Empecé a recordar otras veces en las que Lucas había hecho promesas que de alguna manera se complicaron, otras ocasiones en las que su entusiasmo había superado su capacidad de cumplimiento. Estaba la vez que prometió ayudarme a mover muebles después de que le ayudara con la fianza de su piso. Se le complicó el trabajo y se olvidó, dejándome a mí la tarea de contratar a una empresa de mudanzas que no podía permitirme. Estaba la Navidad en que me aseguró que vendría a cenar. Y luego llamó en el último minuto porque la familia de Sofía lo había invitado a su celebración. Pequeñas cosas en realidad. El tipo de decepciones que todo padre aprende a aceptar como parte de criar a un adulto independiente. Pero 60.000 euros no era algo pequeño. Empecé a tener problemas para dormir. No el insomnio suave de quien ha tomado demasiado café, sino la vigilia profunda de alguien cuya mente se niega a descansar. Me quedaba en la cama mirando al techo, haciendo cálculos mentales. ¿Cuántos años necesitaría trabajar para volver a ahorrar esa cantidad? ¿Cuánto tendría que reducir mis gastos para sobrevivir con mis pequeños ingresos actuales? La aritmética era implacable. A mi edad, con mis habilidades limitadas y la preferencia del mercado laboral por trabajadores más jóvenes, reconstruir mi cuenta de ahorros me llevaría más tiempo del que probablemente me quedaba para trabajar. Comencé a comprender, en lo más profundo de mi alma, que había apostado todo al carácter de mi hijo y a su capacidad para cumplir sus promesas. Durante el día, intentaba mantenerme ocupada. Limpié mi casa más a fondo de lo que la había limpiado en años. Organicé cajones que no necesitaban organización, limpié ventanas que ya estaban impecables, reorganicé muebles que habían estado perfectamente bien donde estaban, cualquier cosa para mantener mis manos en movimiento y mi mente ocupada. Pero al final, hasta la limpieza más exhaustiva se acaba, y me encontraba sentada a la mesa de mi cocina con nada más que mis pensamientos por compañía. Fue entonces cuando cometí el error que destrozaría lo que quedaba de mi confianza en mi hijo. Abrí Facebook. No había usado mucho las redes sociales. Siempre me había parecido algo para gente más joven, para aquellos que tenían vidas emocionantes que valía la pena documentar y compartir. Pero tenía una cuenta, principalmente para poder ver las fotos que parientes lejanos publicaban de vez en cuando de sus nietos. Nunca me había molestado en conectar con Lucas por internet. Nuestra relación existía en la vida real, en llamadas telefónicas y visitas y conversaciones cara a cara. Pero esa tarde, impulsada por una desesperación que no quería admitir, busqué su nombre. Lucas García. Allí estaba, con una foto de perfil que mostraba esa sonrisa familiar, esa pose segura que había cautivado a todos, desde sus maestros de primaria hasta sus jefes. Hice clic en su página e inmediatamente vi lo que esperaba encontrar. Actividad reciente. Una prueba de que estaba vivo y bien y simplemente demasiado ocupado para llamar a su madre. Lo que encontré en su lugar destruyó algo fundamental dentro de mí. Las fotos comenzaron a cargarse lentamente. Mi viejo ordenador tomándose su tiempo para revelar cada imagen devastadora. Lucas en smoking, sonriendo a la cámara con una expresión de pura alegría que no le había visto en años. Sofía a su lado con un vestido de novia que probablemente costó más de lo que yo gastaba en la compra en 6 meses. Su sonrisa radiante y despreocupada. Fotos de la boda. Fotos de boda profesionales, publicadas hacía solo 3 días. Las pasé con las manos entumecidas, cada imagen golpeándome como un puñetazo. El lugar era impresionante. Una especie de palacete histórico con jardines cuidados y una arquitectura elegante. La lista de invitados parecía enorme. Gente bien vestida sosteniendo copas de cava y con un aspecto sacado de una revista. Había fotos de la ceremonia, con Lucas y Sofía intercambiando votos bajo un arco de rosas blancas que debió costar una fortuna. Fotos del banquete, con una orquesta y baile y una tarta que parecía una obra de arte. Fotos de la familia de Sofía, personas mayores y distinguidas que irradiaban el tipo de confianza que proviene de la riqueza generacional. Y ni una sola foto me incluía a mí. No estaba en el fondo de ninguna foto de grupo. No estaba sentada en ninguna de las mesas elegantemente decoradas.
No se me mencionaba en ninguno de los pies de foto que hablaban del día perfecto y de celebrarlo con todos nuestros seres queridos. A efectos de esta boda, Lucas no tenía madre. La sección de comentarios estaba llena de felicitaciones de amigos de los que nunca había oído hablar, compañeros que elogiaban el hermoso lugar y la encantadora pareja. Varias personas mencionaron lo elegante y sofisticada que había sido la celebración. Un comentario me llamó la atención. Menos mal que al final no hicisteis una boda barata. Valió la pena esperar. Leí ese comentario 3 veces antes de que sus implicaciones calaran del todo. Lucas no había estado luchando para pagar una boda. Había estado planeando esta elaborada celebración todo el tiempo. El dinero que había pedido, los ahorros de mi vida, no se había destinado a pagar deudas ni a asegurar su futuro. Se había destinado a financiar una fiesta a la que ni siquiera estaba invitada. La traición fue tan completa, tan asombrosamente minuciosa, que no pude procesarla de golpe. Me senté a la mesa de la cocina, mirando la pantalla del ordenador, tratando de reconciliar al joven desesperado que había llorado en mi salón con el novio sonriente que claramente nunca había estado en verdaderos problemas económicos. Una foto mostraba a Lucas y Sofía cortando la tarta, ambos riéndose de algo que alguien había dicho. Se le veía relajado, seguro de sí mismo, próspero. Este no era un hombre que había sido rescatado de la ruina financiera por el sacrificio de su madre. Era un hombre celebrando exactamente el tipo de vida que siempre había planeado tener. Revisé sus publicaciones más antiguas, buscando pistas que se me hubieran pasado, señales que pudieran haberme advertido de lo que se avecinaba. Lo que encontré fueron meses de actualizaciones de su relación, fotos de vacaciones, visitas a restaurantes caros. Había fotos de Sofía presumiendo de su anillo de compromiso, un anillo que probablemente costó más que el coche de la mayoría de la gente. Fotos de ellos buscando casa en barrios de lujo, visitando propiedades que estaban muy por encima de las posibilidades de alguien ahogado en deudas. La cronología contaba una historia completamente diferente a la que Lucas me había contado. No era un hombre en crisis pidiendo ayuda a su madre. Era un hombre planeando un estilo de vida caro y buscando a alguien que lo financiara. Encontré la publicación que me rompió el corazón por completo. Una foto de Lucas y Sofía en lo que parecía ser su baby shower, tomada solo 2 semanas después de que se fuera de mi casa con los ahorros de mi vida. Estaban rodeados de decoración rosa y regalos caros, ambos radiantes de felicidad. El pie de foto decía: «¡Qué ganas de que llegue nuestra princesita!». La familia de Sofía organizó la fiesta más increíble. Nuestra princesita, mi nieta, a la que aparentemente nunca debía conocer. El baby shower al que nunca sería invitada. La celebración familiar que no tenía lugar para la mujer que lo había hecho todo posible económicamente. Cerré el portátil y me quedé sentada en mi cocina mientras la oscuridad caía a mi alrededor, sin molestarme en encender las luces. El silencio que una vez me había parecido pacífico, ahora se sentía opresivo, sofocante. No era la quietud de alguien que ha hecho una buena obra. Era el eco hueco de alguien que ha sido completa y deliberadamente borrada de la vida de su hijo. Lo peor ni siquiera era el dinero. Aunque 60.000 euros representaban décadas de mi trabajo y sacrificio. Lo peor era comprender que se me había visto como nada más que una fuente de financiación conveniente, fácilmente manipulable a través de mi amor por un hijo que aparentemente no sentía más que desdén por la mujer que lo había criado. Esa noche, me tumbé en la cama y lloré por primera vez desde que le di mis ahorros a Lucas, pero no eran lágrimas de preocupación o frustración. Eran lágrimas de duelo, de luto por la relación que creía tener, por el hijo que creía conocer, por la abuela que, al parecer, nunca se me permitiría ser. Los días que siguieron a mi descubrimiento se fundieron en una neblina gris de incredulidad y pánico creciente. Me despertaba cada mañana olvidando por una fracción de segundo lo que había pasado, sintiendo ese breve momento de normalidad antes de que la realidad se me viniera encima como un peso que no podía levantar. Intenté llamar a Lucas una sola vez. Mi dedo se cernió sobre su contacto durante casi 1 hora, antes de que finalmente pulsara el botón, con el corazón martilleándome tan fuerte que podía oírlo en mis oídos.
El teléfono sonó 4 veces antes de pasar al buzón de voz, y cuando oí su voz, alegre, segura, completamente inalterada, no pude encontrar las palabras. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Felicidades por tu boda, que pagué pero a la que no fui invitada? ¿Gracias por robarme todo mi futuro? Colgué sin dejar mensaje y borré su número de mi teléfono. Si quería contactarme, sabía cómo encontrarme. Pero el teléfono nunca sonó. Los extractos del banco llegaron 2 semanas después, y ver ese saldo cero en blanco y negro hizo que todo pareciera brutalmente definitivo. Había algo en la documentación oficial que transformaba mi situación de un mal sueño en una realidad documentada. El papel no mentía ni ofrecía falsas esperanzas. Simplemente constataba hechos. Saldo de la cuenta, 0 euros y 0 céntimos. Extendí el extracto sobre la mesa de la cocina junto a las facturas que se habían ido acumulando. Luz, agua, gas, seguro, el IBI, recibos del supermercado. Una simple suma me mostró lo que había estado tratando de no calcular. Mi pequeña pensión no podía cubrir mis gastos básicos. Ni de lejos. La casa que había sido mi santuario durante 23 años de repente se sintió como una carga demasiado pesada. Los pagos de la hipoteca, los costes de mantenimiento, las facturas de habitaciones que realmente no necesitaba. Todo lo que una vez había representado estabilidad, ahora representaba una lenta hemorragia financiera que acabaría por matarme. Empecé a hacer listas, como siempre había hecho al enfrentar problemas que parecían demasiado grandes para resolver de una vez. ¿Qué podía vender? ¿Qué podía eliminar? ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir con lo poco que me quedaba? Los muebles que Lucas había considerado indignos de su nueva vida podrían darme unos cientos de euros en una tienda de segunda mano. Mi coche tenía 15 años, pero era fiable. Venderlo me daría quizás 3.000 euros. Pero entonces, ¿cómo iría a trabajar cuando encontrara un empleo? Mis joyas consistían en mi anillo de bodas de un matrimonio que había terminado mal y algunas piezas que me había dejado mi madre. Nada lo suficientemente valioso como para marcar una diferencia real. Recorrí cada habitación de mi casa como un tasador, tratando de asignar valores en euros a los objetos que habían conformado mi vida. La vitrina que había pertenecido a mi abuela, quizás 50 euros si la vendía por internet. La máquina de coser que había usado durante décadas para arreglar ropa y hacer cortinas, posiblemente 100 si encontraba al comprador adecuado. Los álbumes de fotos llenos de imágenes de Lucas creciendo, documentando cada cumpleaños, fiesta y hito, completamente inútiles para nadie más que para mí. Las matemáticas de la desesperación tienen su propia lógica cruel. Todo lo que posees vale menos de lo que piensas, y todo lo que necesitas cuesta más de lo que puedes pagar. La brecha entre lo que podía conseguir y lo que necesitaba para sobrevivir seguía creciendo, sin importar cuán creativa intentara ser con mis cálculos. Empecé a buscar trabajo con una desesperación que nunca antes había sentido. No la búsqueda casual de alguien que busca mejorar su situación, sino la lucha frenética de alguien que entendía que el empleo era lo único que se interponía entre ella y la indigencia total. Las solicitudes eran humillantes. Explicar por qué había dejado mi último trabajo después de 35 años. Tratar de convencer a los empleadores de que una mujer de 55 años con habilidades obsoletas valía la pena cuando podían contratar a alguien más joven por el mismo salario. La mayoría de los sitios nunca me llamaron. Los pocos que lo hicieron ofrecían puestos que apenas superaban el salario mínimo. Trabajos en tiendas que requerían estar de pie 8 horas seguidas. Servicios de limpieza que pagaban por casa y no ofrecían beneficios. Trabajos en restaurantes que dependían de propinas que era demasiado mayor y estaba demasiado cansada para conseguir de los clientes. Lo peor eran las entrevistas en las que los posibles empleadores me miraban con una lástima mal disimulada. Podía verlos calculando si valía la pena, si alguien de mi edad sería fiable, si encajaría con su plantilla más joven. Sus educados rechazos siempre mencionaban haber encontrado a alguien con un mejor encaje en la cultura de la empresa, lo que entendí que significaba a alguien que no les recordara a sus otros empleados que esto también podría pasarles a ellos. Una tarde,
Sentada a la mesa de mi cocina rodeada de correos de rechazo y facturas sin pagar, me permití considerar de verdad mis opciones. La casa tendría que desaparecer. Ya no había vuelta atrás. Incluso si encontraba trabajo a tiempo completo de inmediato, no podría pagar la hipoteca. Pero venderla llevaría meses, y no tenía meses de ahorros para vivir mientras esperaba un comprador. Podría alquilar un piso pequeño en algún lugar más barato, pero los propietarios querían fianzas, referencias y pruebas de ingresos que yo no podía proporcionar. Podría mudarme con mi hermana a otra comunidad autónoma, pero Patricia había dejado claro hace años que pensaba que yo malcriaba demasiado a Lucas y no me recibiría como una moraleja andante sobre las consecuencias de la sobreprotección maternal. El sistema de acogida me había enseñado desde muy joven que no estaba garantizado que la familia estuviera ahí cuando la necesitaras. Había aprendido a ser autosuficiente, a resolver mis propios problemas, a no depender nunca de la amabilidad o la caridad de nadie más. Ahora, a los 55 años, estaba descubriendo que toda mi cuidadosa planificación y mis decisiones responsables no significaban nada cuando la persona en la que más confiabas decidía destruir tu vida para su propia conveniencia. Algunas noches me quedaba despierta haciendo diferentes versiones de las mismas terribles cuentas. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir con el paro si cumplía los requisitos? ¿Cuánto tendría que gastar en la comida más barata posible para evitar la desnutrición? ¿Podría mantener las facturas si eliminaba todo excepto lo absolutamente básico? El aislamiento era casi peor que el terror financiero. Nunca me había dado cuenta de cuánto de mi vida social había girado en torno a tener dinero para gastar, salir a comer con compañeras de trabajo, comprar regalos de cumpleaños para amigas, contribuir en las colectas de la oficina para fiestas de jubilación y baby showers. Sin ingresos disponibles, me volví invisible en situaciones sociales que requerían cualquier tipo de participación económica. Dejé de contestar al teléfono cuando mis amigas llamaban, porque no soportaba explicar mi situación y no quería su lástima. Dejé de ir a la iglesia porque el cepillo me hacía sentir avergonzada de no tener nada que aportar. Dejé de mirar las redes sociales porque ver los problemas normales y las celebraciones cotidianas de otras personas hacía que mi propia catástrofe se sintiera aún más aislante. La mujer en el espejo parecía más vieja cada día. El estrés se notaba en nuevas arrugas alrededor de mis ojos, en la forma en que la ropa me quedaba holgada porque había estado comiendo menos para que la compra durara más, en la inclinación derrotada de mis hombros que ningún esfuerzo consciente podía enderezar por completo. Me encontré pensando en mi madre, que había muerto cuando yo tenía 38 años. Había trabajado en una lavandería durante 40 años, volviendo a casa todos los días oliendo a detergente industrial y vapor, con las manos permanentemente manchadas de manipular la ropa de otros. Nunca había ahorrado lo suficiente para la jubilación. Nunca había tenido nada a lo que recurrir excepto la pensión y la ayuda ocasional de sus hijos. «Tú lo estás haciendo mejor que yo», solía decirme con orgullo. «Tienes ese buen trabajo, esa cuenta de ahorros, ese hijo tan guapo que cuidará de ti cuando seas mayor». Me preguntaba qué pensaría de mí ahora, sentada en mi casa vacía con mi cuenta bancaria vacía, abandonada por el hijo guapo del que tan orgullosa había estado. ¿Estaría decepcionada de mi mal juicio? ¿Entendería cómo me había engañado por completo el encanto y la manipulación de mi propio hijo? Las noches eran lo más difícil. Durante el día, podía mantenerme ocupada con solicitudes de empleo y la limpieza de la casa y las rutinas mecánicas de supervivencia, pero por la noche, sola en la oscuridad, no había nada que me distrajera de la realidad de mi situación. Tenía 55 años, estaba esencialmente arruinada, en paro y completamente sola. El futuro que había planeado y para el que había ahorrado se había evaporado, reemplazado por un presente que se sentía como un desastre a cámara lenta que era incapaz de detener. Pero en algún lugar, en lo más profundo de mi desesperación, algo pequeño y duro comenzaba a formarse. No exactamente esperanza. La esperanza se sentía demasiado frágil para lo que estaba creciendo dentro de mí. Era algo más resistente, algo que se había forjado en los fuegos de la traición, la decepción
y el abandono absoluto. Me susurraba en las horas oscuras antes del amanecer. Todavía tienes algo que él olvidó. Todavía tienes algo que no puede quitarte. Tu dignidad, tu verdad, tu derecho a ser vista y reconocida por quién eres y por lo que has dado. Y a veces, cuando no tienes nada que perder, eso es suficiente para cambiarlo todo. Fue una mañana de martes a finales de octubre cuando todo dentro de mí cambió. Estaba sentada a la mesa de mi cocina, mirando otro correo de rechazo en la pantalla de mi portátil, cuando vi mi reflejo en la superficie negra cuando la pantalla se oscureció. La mujer que me devolvía la mirada era alguien que apenas reconocía, de ojos hundidos, derrotada, encogiéndose sobre sí misma como si intentara desaparecer. Fue entonces cuando me di cuenta. Lucas no solo me había robado el dinero, me había robado el sentido de quién era yo. Durante 55 años, había sido Julia García, una mujer que trabajaba duro, cumplía su palabra y enfrentaba sus problemas de frente. Había criado a un hijo sola, construido una carrera de la nada, ahorrado dinero euro a euro a través de décadas de sacrificio. Había sido alguien que resolvía problemas, no alguien que se sentaba a compadecerse de sí misma. ¿Cuándo me había convertido en esta persona que saltaba cada vez que sonaba el teléfono, esperando que fuera mi hijo llamando para explicarlo todo? ¿Cuándo había empezado a definirme por su abandono en lugar de por mi propia fuerza? Cerré el portátil y fui a mi habitación, parándome frente al espejo de cuerpo entero que había reflejado mi imagen durante más de 2 décadas. Lo que vi fue a una mujer que había dejado que la crueldad de otra persona la disminuyera, que había permitido que la traición la convenciera de que era impotente. Pero no era impotente. Estaba enfadada. No la ira caliente y explosiva que se consume rápidamente, sino la ira fría y constante que se asienta en tus huesos y te da claridad. El tipo de ira que viene de entender finalmente que te han tomado por tonta y decidir que ya no vas a aceptar ese papel. Pensé en mi madre, que había limpiado la suciedad de otros durante 40 años y nunca se quejó de la injusticia de su vida. Pensé en mi abuela, que había criado a 6 hijos durante la posguerra y de alguna manera los mantuvo a todos alimentados y vestidos a pura fuerza de voluntad. Esas mujeres no se habían permitido el lujo de desmoronarse cuando la vida las traicionaba. Se habían adaptado, habían aguantado y habían encontrado formas de salir adelante a pesar de circunstancias que habrían destrozado a personas más débiles. Su sangre corría por mis venas. Su fuerza era mi herencia, aunque hubiera olvidado cómo acceder a ella. Empecé con pequeñas cosas. Hacía la cama cada mañana, no porque alguien fuera a verla, sino porque merecía dormir en una cama bien hecha. Cocinaba comidas de verdad para mí en lugar de sobrevivir a base de galletas saladas y sopas de lata, porque mi cuerpo necesitaba combustible para llevarme a través de lo que viniera después. Me duchaba y vestía con esmero cada día, no para entrevistas de trabajo u ocasiones sociales, sino porque la mujer en el espejo merecía ser tratada con respeto, aunque nadie más se lo ofreciera. La búsqueda de trabajo adquirió una calidad diferente una vez que dejé de abordarla desde una posición de desesperación. En lugar de solicitar cualquier cosa que pudiera contratarme, me centré en puestos donde mi experiencia y fiabilidad fueran genuinamente valoradas. Investigué empresas, adapté mis solicitudes y me presenté como alguien con algo valioso que ofrecer en lugar de como alguien pidiendo caridad. Tardé 3 semanas, pero encontré un puesto en una pequeña tienda de arreglos en el centro. El sueldo no era espectacular, pero era un trabajo estable, haciendo algo en lo que era realmente buena. La señora Carmen, la dueña, era una mujer práctica de unos 70 años que apreciaba la experiencia por encima de la juventud y pagaba salarios justos a los empleados que llegaban a tiempo y hacían un trabajo de calidad. Demasiados jóvenes quieren ser diseñadores de moda, me dijo durante la entrevista, examinando una muestra de mi trabajo en un bajo con ojo crítico. No quieren aprender lo básico, no quieren hacer el trabajo cuidadoso que hace que la ropa siente bien. Usted entiende que cada puntada importa. Yo lo entendía. Entendía que la precisión, la paciencia y la atención al detalle eran habilidades valiosas, aunque no fueran glamurosas.
Entendía que el trabajo honesto tenía su propia dignidad, sin importar cuánto se pagara. La rutina del empleo ayudó a restaurar algo de estructura en mis días, pero, lo que es más importante, me recordó que todavía era capaz de ser útil, todavía capaz de ganarme mi lugar en el mundo por mis propios esfuerzos. Cada vestido con el bajo bien hecho, cada chaqueta perfectamente arreglada, cada cliente satisfecho, era una pequeña prueba de que yo tenía un valor independiente del reconocimiento de cualquier otra persona. Me mudé a un pequeño piso al otro lado de la ciudad, un apartamento de una habitación con paredes finas y acabados anticuados, pero con ventanas limpias y una cocina que era perfectamente adecuada para una persona. El alquiler era la mitad de lo que había estado pagando por la casa, y las facturas eran manejables con mi nuevo salario. No era la jubilación cómoda que había planeado, pero era sostenible, y la sostenibilidad se sentía como una victoria después de meses de caída libre. La parte más difícil fue pasar en coche por delante de la casa que había perdido, ver a gente nueva viviendo en el espacio donde había criado a mi hijo y planeado mi futuro. Pero incluso ese dolor comenzó a sentirse diferente a medida que pasaban las semanas. En lugar de lamentar lo que había perdido, empecé a apreciar lo que había ganado. La libertad de una hipoteca que no podía pagar, la distancia de vecinos que sabían de mi humillación, un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conocía mi historia, a menos que yo eligiera compartirla. Empecé a dar paseos por la tarde por mi nuevo barrio, algo que nunca había hecho cuando estaba consumida por ahorrar dinero y planificar el futuro. El bloque de pisos estaba lleno de gente reconstruyendo sus vidas por diversas razones. Mujeres divorciadas empezando de nuevo, inmigrantes recientes trabajando por una vida mejor, personas mayores que se mudaban a un lugar más pequeño por elección o necesidad. Había algo reconfortante en estar rodeada de otros que entendían que la vida no siempre sigue el guión que has escrito para ella. La señora Pardo, del piso de al lado, tenía 82 años y se había mudado allí después de que su marido muriera, y sus hijos decidieran que no podía hacerse cargo de su casa. Lo hicieron con buena intención, me dijo tomando un café una tarde. Pero tener buena intención no es lo mismo que entender lo que una persona necesita. A veces tienes que demostrarle a la gente que eres más fuerte de lo que creen. Sus palabras se quedaron conmigo, resonando en mi mente durante las horas tranquilas en las que trabajaba en arreglos en casa para ganar un dinero extra. Empecé a entender que la fortaleza no consistía en no caerse nunca, sino en cómo te levantabas y en lo que hacías con el conocimiento que habías adquirido de la experiencia de caer. Pensé a menudo en Lucas durante esos meses, pero la naturaleza de mis pensamientos comenzó a cambiar. En lugar de preguntarme por qué me había traicionado o esperar que llamara para disculparse, empecé a analizar los patrones que se me habían pasado por alto, las señales que había ignorado, las formas en que había permitido su comportamiento al facilitarle siempre las cosas. Recordé la vez en el instituto en que prometió cortar el césped todo el verano para ganar dinero para un coche, y luego lo dejó después de 2 semanas porque el trabajo era más duro de lo que esperaba. Me dio pena y le aumenté la paga en lugar de hacerle cumplir su compromiso. Recordé cómo se había librado de las consecuencias durante toda su infancia, usando lágrimas y disculpas y promesas que nunca tuvo la intención de cumplir. Lo había entrenado para que me viera como alguien que siempre lo rescataría, siempre lo perdonaría, siempre priorizaría sus necesidades por encima de mi propio bienestar. Le había enseñado que mi amor era incondicional y mis recursos ilimitados. En cierto modo, su traición fue simplemente el punto final lógico de una dinámica que yo había creado y mantenido durante 30 años. Entender esto no excusaba lo que había hecho, pero me ayudó a ver mi papel en la situación con más claridad. Había sido partícipe de mi propia explotación, no solo una víctima inocente de circunstancias fuera de mi control. La revelación fue a la vez dolorosa y liberadora. Dolorosa porque significaba aceptar la responsabilidad de mis propias malas decisiones. Liberadora porque significaba que tenía el poder de tomar decisiones diferentes en el futuro. Empecé a establecer límites de pequeñas maneras, practicando la habilidad que nunca había desarrollado durante mis años de entrega incondicional. Cuando la señora Carmen me pedía que hiciera horas extras con poco preaviso, decía que sí solo cuando realmente me venía bien.
no automáticamente porque alguien necesitara algo de mí. Cuando los vecinos me pedían favores, ayudaba cuando podía, pero no sacrificaba mis propias necesidades para satisfacer las suyas. La práctica me resultó extraña al principio, como hablar un idioma que nunca había aprendido bien. Pero cada pequeña afirmación de mi propio valor hacía la siguiente más fácil, construyendo una base de autorrespeto que había faltado en mi vida durante más tiempo del que quería admitir. El invierno llegó temprano ese año, y me encontré apreciando el ritmo estacional de formas que había olvidado durante mis años de crisis. Había algo satisfactorio en prepararse para el frío desde mi pequeño piso, comprando exactamente lo que necesitaba y nada más, gestionando mis recursos con cuidado, pero sin el miedo desesperado que había caracterizado mi pasado reciente. Estaba sobreviviendo. Más que sobreviviendo, estaba construyendo algo nuevo a partir de los escombros de mi antigua vida. No era el futuro que había planeado, pero era mío, ganado con mis propios esfuerzos y sostenido por mis propias decisiones. Y en algún lugar, en el fondo de mi mente, un plan comenzaba a tomar forma. No un plan de venganza. Ya había aprendido bastante sobre la inutilidad de intentar controlar el comportamiento de otras personas, sino un plan de justicia, de verdad, de asegurarme de que mi historia se contara y mi valor fuera reconocido. Lucas pensaba que me había borrado de su vida por completo, que me había eliminado de su narrativa como un capítulo embarazoso que prefería olvidar. Pero había subestimado algo fundamental sobre la mujer que lo había criado. Todavía no había terminado con él. La primavera llegó 6 meses después de que me mudara a mi pequeño piso, y con ella llegó una visita inesperada que lo cambiaría todo. Estaba haciéndole el bajo a un vestido de dama de honor un sábado por la tarde cuando alguien llamó a mi puerta con el toque vacilante de quien no está seguro de tener la dirección correcta. A través de la mirilla, vi a una mujer de mi edad, bien vestida pero nerviosa, agarrando un bolso como si contuviera algo precioso. Tenía el tipo de apariencia cuidadosamente mantenida, que hablaba de comodidad y posición social. Mechas caras, manicura profesional, ropa que sentaba perfectamente porque había sido hecha a medida. «¿Señora García?», dijo cuando abrí la puerta. «Mi nombre es Leonor Velasco. Creo que su hijo Lucas está casado con mi hija Sofía». El nombre me golpeó como un puñetazo, pero logré mantener mi expresión neutral. «Por favor, pase», dije, haciéndome a un lado para dejarla entrar en mi modesto espacio vital. Los ojos de Leonor recorrieron mi piso con la rápida evaluación de alguien acostumbrado a valorar el estatus social a través de las posesiones materiales. La vi fijarse en el equipo de costura instalado en mi salón, la forma cuidadosa en que había dispuesto los muebles de segunda mano para crear un espacio cómodo, la ausencia de lujo que se habría esperado en la suegra de alguien del círculo social de su familia. «Espero que no le importe que venga sin avisar», dijo, sentándose con cuidado en mi pequeño sofá. Conseguí su dirección de los antiguos registros de empleo de Lucas. Llevo meses queriendo conocerla, pero... Hizo una pausa, claramente luchando por cómo continuar. Pero Lucas nunca habló de mí. Terminé en voz baja. El rostro de Leonor se sonrojó de vergüenza. «No exactamente. Dijo que vivía usted lejos, que no aprobaba a Sofía, que habían tenido una especie de disputa por su decisión de casarse con ella. Asumimos que prefería mantener las distancias. Serví té para las dos, mis manos firmes a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. Aquí estaba mi conexión con la nieta que nunca había conocido, con la vida que Lucas había construido con mi dinero, pero sin mi presencia. Elegí mis palabras con cuidado, sin querer parecer amargada o vengativa, solo honesta. «Nunca he conocido a Sofía», dije simplemente. No supe de la boda hasta que vi las fotos en las redes sociales después de que ocurriera. La taza de té de Leonor traqueteó contra el platillo al dejarla. «Eso es imposible». Lucas dijo que estaba invitada, pero que se negó a venir porque no aprobaba el matrimonio. «Jamás me negaría a asistir a la boda de mi hijo», dije, escuchando el dolor en mi propia voz a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Le di a Lucas 60.000 euros para ayudarle con lo que él dijo que eran dificultades económicas. Pensé que le estaba ayudando a asegurar su futuro para que pudiera casarse con la mujer que amaba.
El color desapareció del rostro de Leonor. ¿60,000 euros? ¿Cuándo? En marzo pasado. Vino a verme llorando. Dijo que estaba endeudado y que no podía mantener a Sofía y al bebé. Dijo que la familia de ella estaba haciendo preguntas sobre sus perspectivas económicas y que tenía miedo de perderlo todo. Leonor se levantó bruscamente, caminó hacia mi ventana y miró hacia el aparcamiento, como si pudiera encontrar respuestas en la vista de los coches modestos y las vidas cotidianas de otras personas. Cuando se volvió para mirarme, su expresión había cambiado por completo. No había ninguna deuda, dijo en voz baja. Charles, mi marido, investigó a fondo las finanzas de Lucas antes de la boda. Es algo que hace con todos los novios serios de Sofía. Su historial crediticio era excelente. Su negocio era rentable. Tenía ahorros sustanciales por su cuenta. Nos miramos la una a la otra en mi pequeño salón. Dos mujeres que habían sido manipuladas por el mismo joven encantador por diferentes razones. Podía ver a Leonor procesando las implicaciones de lo que había aprendido, tal como yo las había procesado meses antes. Nos dijo que su madre era difícil. Continuó, su voz volviéndose más fuerte a medida que la ira reemplazaba a la conmoción. Dijo que usted le pedía dinero constantemente, que había amenazado con arruinar la boda si no le pagaba para que se mantuviera alejada. La crueldad de esa mentira me dejó sin aliento. Lucas no solo me había robado el dinero y me había borrado de su vida, sino que había creado una narrativa falsa que me pintaba como la villana de nuestra historia. Había vacunado a su nueva familia contra cualquier simpatía que pudieran sentir por mí, convirtiéndome en el problema en lugar de en la víctima. Nunca le he pedido dinero a Lucas, dije cuando pude volver a confiar en mi voz. Nunca he amenazado a nadie. Ni siquiera sabía el apellido de su hija hasta que usted se ha presentado. Leonor se volvió a sentar, su compostura resquebrajándose a medida que el alcance total del engaño de Lucas se hacía evidente. El bebé, dijo de repente. Mi nieta Emma. Ahora tiene 8 meses. Lucas ha sido muy protector con ella, muy controlador sobre quién puede pasar tiempo con ella. Dijo que era porque usted había hecho amenazas. Mi nieta, 8 meses. Y nunca había visto su cara excepto en fotos de redes sociales que se suponía que no debía saber que existían. Emma, un nombre precioso para una niña que había ayudado a traer al mundo sin saberlo. Ha estado usando mi dinero, continuó Leonor, su voz cada vez más aguda mientras reconstruía la cronología. La casa que compraron, los coches nuevos, las compras de Sofía, el cuarto del bebé tan elaborado. Pensábamos que tenía mucho éxito financiero, que era muy capaz de mantener a nuestra hija, pero estaba gastando los ahorros de su vida. Podía ver su mente trabajando, calculando cuántas mentiras había contado Lucas, a cuántas personas había manipulado para mantener su falsa imagen de éxito y respetabilidad. Estaba descubriendo lo que yo había aprendido meses antes, que la persona que ambas amaban era capaz de una traición tan completa que era casi artística en su minuciosidad. ¿Qué clase de hombre le roba el dinero de la jubilación a su madre?, preguntó Leonor, más para sí misma que para mí. ¿Qué clase de hombre le miente a su esposa sobre de dónde procede su cómodo estilo de vida? Del tipo de hombre que nunca ha tenido que afrontar las consecuencias reales de sus actos, dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. El tipo de hombre que ha aprendido que el encanto, las lágrimas y las promesas pueden sacarlo de cualquier situación. Hablamos durante 3 horas esa tarde. Leonor me habló de Sofía, que al parecer era una joven dulce pero algo ingenua en cuestiones de dinero, y que confiaba plenamente en las explicaciones de su marido sobre su repentina prosperidad. Me habló de Emma, que estaba empezando a andar, y tenía los ojos oscuros de Lucas, pero el temperamento apacible de Sofía. A cambio, yo le hablé a Leonor del hijo que había criado, de los patrones de comportamiento que se me habían pasado por alto, o que había excusado, de la erosión gradual de los límites que me había llevado a mi situación actual. Le enseñé fotos de la infancia de Lucas, historias que revelaban una faceta diferente del hombre que ella había acogido en su familia. Sofía no lo sabe, dijo Leonor mientras se preparaba para marcharse. No tiene ni idea de dónde salió realmente su dinero, ni de que Lucas tiene una madre que fue eliminada de sus vidas.
Cree que eres una especie de persona tóxica que decidió abandonar a su hijo. ¿Qué le vas a decir? Leonor guardó silencio durante un largo momento, mirando una foto que le había enseñado de Lucas a los 5 años, sonriendo sin dientes a la cámara, mientras yo le ayudaba a soplar las velas de cumpleaños. Todavía no lo sé, pero no puedo permitir que esto continúe. Sofía merece saber la verdad sobre el hombre con el que se casó. Emma merece conocer a su abuela. Después de que Leonor se fuera, me quedé sentada en mi piso sintiendo algo que no había experimentado en meses. Esperanza. No la esperanza de que Lucas desarrollara de repente una conciencia y se disculpara. Ya había superado ese tipo de optimismo ingenuo, sino la esperanza de que la verdad saliera por fin a la luz, de que las mentiras sobre las que había construido su nueva vida finalmente lo alcanzaran. Esa semana empecé a escribir un diario, anotando todo lo que podía recordar de mi relación con Lucas, documentando los patrones de manipulación y promesas rotas que me habían llevado a mi situación actual. No porque planeara usarlo en su contra, sino porque quería tener los hechos claros en mi propia mente cuando llegara el momento de decir mi verdad. El momento se acercaba. Podía sentirlo aproximarse como una tormenta en el horizonte. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no tenía miedo de lo que pudiera traer. Había sobrevivido a lo peor de la traición de Lucas. Había reconstruido mi vida de la nada. Había encontrado mi fuerza y mi voz. Viniera lo que viniera, lo afrontaría como la mujer que siempre había sido bajo el duelo, la conmoción y el terror financiero. Alguien que conocía su propio valor, alguien que se negaba a ser borrada de su propia historia, alguien que entendía que el silencio ante la injusticia era solo otra forma de rendición. Lucas me había subestimado una vez. No tendría la oportunidad de hacerlo de nuevo. 3 semanas después de la visita de Leonor, mi teléfono sonó un martes por la tarde, mientras planchaba el traje de un cliente. El número era desconocido, pero algo me hizo contestar a pesar de mi habitual cautela con las llamadas de desconocidos. ¿Julia? Soy Sofía. La voz era joven, insegura, con esa especie de cortesía cuidadosa de quien hace una llamada difícil a alguien que no conoce, pero de quien ha oído cosas terribles. Mi corazón se detuvo un instante antes de reanudar su marcha al doble de velocidad. Hola, Sofía. Mi madre me habló de vuestra conversación, dijo, y pude oír la tensión en su voz. Me habló del dinero, de las mentiras. Yo necesito oír tu versión de las cosas antes de decidir qué hacer. Quedamos para vernos al día siguiente en una pequeña cafetería del centro, un terreno neutral donde podríamos hablar sin la presión de ninguno de nuestros hogares. Pasé toda la noche preguntándome qué le diría a esta joven que, sin saberlo, había estado viviendo de los fondos robados de mi jubilación, mientras creía que la madre de su marido era una especie de monstruo. Sofía era aún más guapa en persona que en las fotos de la boda, con ese tipo de belleza fresca que da la juventud, los privilegios y el no haber tenido que preocuparse nunca por la próxima comida. Pero tenía sombras bajo los ojos, y sus manos temblaban ligeramente mientras removía el azúcar en su café. Quiero que sepas que no tenía ni idea, dijo sin preámbulos, del dinero, de que te habían apartado de nuestras vidas, de nada de eso. Lucas me dijo que eras difícil. Dijo que desaprobabas nuestra relación y que habías dejado claro que no querías formar parte de nuestra familia. Y le creíste, dije sin acusación. ¿Por qué no ibas a hacerlo? Confiabas en tu marido. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Me ha estado mintiendo sobre todo, ¿verdad? Sobre de dónde viene nuestro dinero, sobre su éxito, sobre su familia. Mi madre me mostró la cronología, y todo encaja a la perfección. Su repentina prosperidad comenzó justo después de que cogiera tus ahorros. Le enseñé fotos en mi móvil. Lucas de niño, Lucas en varias etapas de su crecimiento, Lucas y yo en su graduación del instituto, donde yo estaba tan orgullosa que apenas podía contenerme. Este es el hijo que crié, dije en voz baja. Este es el hombre al que le di todo porque lo amaba. Confiaba en él y quería que fuera feliz. Sofía estudió cada foto con la intensidad de alguien que intenta reconciliar dos versiones completamente diferentes de la misma persona. Me dijo que lo abandonaste cuando era pequeño, dijo,
que eras egoísta y exigente y que solo te importaba el dinero. Tuve 2 trabajos para pagarle la universidad. Dije, sacrifiqué todo para que él pudiera tener las oportunidades que yo nunca tuve. La única vez que le pedí algo fue cuando necesité ayuda para mover unos muebles, y estaba demasiado ocupado para ayudar. Hablamos durante 2 horas. Sofía me contó las dudas que había estado teniendo, las incoherencias en las historias de Lucas que habían empezado a acumularse, la forma en que controlaba sus finanzas por completo, sin dejarle ver nunca los extractos del banco ni las facturas de las tarjetas, la forma en que había insistido en que se mudaran lejos de ambas familias para empezar de cero, la forma en que la disuadía de trabajar, diciendo que quería mantenerla por completo. Pensé que era romántico, dijo, secándose los ojos con un pañuelo de papel. Pensé que estaba siendo protector y generoso, pero solo se estaba asegurando de que yo no pudiera descubrir la verdad sobre de dónde venía realmente nuestro dinero. Al final de nuestra conversación, Sofía había tomado una decisión que me sorprendió por su fuerza y claridad. Voy a enfrentarme a él, dijo. Esta noche, le diré que lo sé todo y le exigiré que arregle esto. Sofía, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo, interrumpió. Y por primera vez oí acero en su voz. No puedo vivir con alguien que le robaría a su propia madre y luego me mentiría sobre ello cada día. Emma merece algo mejor que crecer viendo a su padre ser un hombre sin honor. Esa tarde, Leonor llamó para contarme lo que había pasado. Sofía se había enfrentado a Lucas con todo lo que había averiguado, exigiéndole que se explicara y que me devolviera el dinero inmediatamente. Su respuesta había sido exactamente la que cabría esperar. Lágrimas, disculpas, promesas de arreglarlo todo, seguidas de ira cuando Sofía permaneció impasible ante su actuación. Ha estado insultándola, intentando convencerla de que todas estamos conspirando contra él, dijo Leonor. Pero Sofía no se echa atrás. Ha pedido la separación y se ha mudado de nuevo con nosotros temporalmente. Quiere que Emma conozca a su verdadera abuela. El encuentro con mi nieta tuvo lugar 2 días después, en el elegante salón de Leonor, que era todo lo que mi pequeño piso no era. Espacioso, bellamente decorado, lleno del tipo de muebles caros que duran generaciones. Pero nada de eso importó cuando Sofía puso a Emma, de 8 meses, en mis brazos por primera vez. Era perfecta. Pelo oscuro como el de Lucas, pero con los ojos dulces de Sofía y una sonrisa que le pertenecía enteramente a ella. Cuando me miró con esa mirada curiosa e intrépida que tienen los bebés, algo se curó dentro de mi pecho, que ni siquiera sabía que estaba roto. Se parece a ti de bebé, le dije a Sofía, aunque no era del todo cierto. Emma se parecía a sí misma, al futuro, a la esperanza hecha tangible en 10 deditos de las manos y 10 deditos de los pies. Lucas llegó a casa de Leonor 1 hora más tarde, habiendo deducido dónde se habían ido su mujer y su hija. Oí su coche en la entrada. Oí sus pasos familiares en el porche. Oí su voz exigiendo entrar para ver a su familia. Cuando Leonor abrió la puerta y él me vio sentada en su salón sosteniendo a Emma. Su rostro pasó por una serie de expresiones que observé con el interés distante de quien observa a un animal fascinante pero peligroso. Conmoción, rabia, cálculo y, finalmente, una especie de encanto desesperado en el que había confiado toda su vida para salir de situaciones difíciles. «Mamá», dijo, como si mi presencia fuera una maravillosa sorpresa, en lugar de un ajuste de cuentas que llevaba casi 1 año evitando. «¿Qué haces aquí?» «Conociendo a mi nieta», dije con calma, sin levantarme, sin hacer ningún gesto que pudiera sugerir que me sentía intimidada por su presencia. «La nieta que me dijiste que no existía cuando me estabas robando el dinero de la jubilación. Nunca dije que no existiera. Dije que... Dijiste muchas cosas, Lucas. La mayoría, mentiras». Sofía dio un paso al frente, y me sentí orgullosa al ver que se mantenía erguida y recta. Ya no era la joven ingenua que se había creído todo lo que su encantador marido le decía. «Lo sé todo», dijo, «sobre el dinero, sobre las mentiras que le contaste a mi familia sobre tu madre, sobre cómo nos has estado manipulando a todos». La máscara de Lucas se cayó por completo entonces,
revelando al niño malcriado que nunca había aprendido a aceptar la responsabilidad de sus actos. «No lo entiendes», dijo, levantando la voz. «Ella tiene dinero de sobra. Solo lo estaba acumulando, siendo egoísta. Yo lo necesitaba más que ella. Estaba construyendo un futuro para nuestra familia». «Estabas construyendo un futuro con dinero robado», dijo Sofía, con voz firme y fuerte. «Dejaste que tu madre perdiera su casa mientras nos comprabas una con los ahorros de su vida. Dejaste que luchara por encontrar trabajo mientras tú jugabas a ser el empresario de éxito con dinero que le pertenecía a ella». «Está bien», dijo Lucas, agitando la mano con desdén en mi dirección. «Mírala. Está trabajando, tiene un piso. Ella no necesita lujos como nosotros». La familia de Sofía espera un cierto nivel de vida. La crueldad de esa afirmación quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. Ahí estaba mi hijo, el niño que había criado con amor y sacrificio, desestimando mi sufrimiento como irrelevante, porque le convenía a sus propósitos. «Devuélveme mi dinero, Lucas», dije en voz baja. «No todo. Sé que has gastado la mayor parte en tu estilo de vida, pero lo que puedas. Lo suficiente para tener algo de seguridad en mi vejez». «No lo tengo», dijo rápidamente. «Está invertido en la casa, en el negocio, en activos a largo plazo. No puedo hacerte una transferencia sin más». «Entonces vende la casa», dijo Sofía, y vi cómo los ojos de Lucas se abrían de par en par, sorprendido por esta inesperada traición de su supuestamente dócil esposa. «Vende los coches, liquida las inversiones, haz lo que tengas que hacer para pagarle a la mujer que te crió». «No hablarás en serio», dijo Lucas, mirando alrededor de la habitación como si buscara aliados que apoyaran su postura. «¿Quieres que destruya nuestra vida, el futuro de nuestra hija, por ella?» «El futuro de nuestra hija se destruyó en el momento en que decidiste construirlo sobre el robo y la mentira», dijo Sofía. «No criaré a Emma en una casa comprada con dinero robado, rodeada de lujos pagados con el dolor de otra persona». Lucas intentó varios enfoques más. Amenazas, promesas, intentos de dividirnos, pero ninguno funcionó. Las mujeres de esa habitación habían visto a través de su encanto y manipulación. Habían elegido la verdad por encima de la conveniencia. Habían decidido que hacer lo correcto importaba más que mantener una mentira cómoda. Cuando finalmente se fue furioso, dando un portazo como un adolescente con una rabieta, el silencio que siguió se sintió como paz. No el final de la historia, sino el final de su poder para controlar la narrativa a través del engaño y la manipulación. Emma se durmió en mis brazos mientras la luz de la tarde se desvanecía, su pequeño puño cerrado alrededor de mi dedo, con la confianza absoluta que los bebés depositan en los adultos que los sostienen a salvo. Miré su rostro perfecto e hice una promesa silenciosa de que crecería conociendo la verdad sobre su familia, conociendo la diferencia entre el amor y la manipulación, sabiendo que la verdadera fuerza proviene de hacer lo correcto incluso cuando te cuesta algo. El ajuste de cuentas había comenzado, y por primera vez en un año, me sentí yo misma de nuevo. 6 meses después, estaba sentada en mi nuevo piso, más grande que el anterior, con 2 habitaciones para que Emma pudiera tener su propio espacio cuando viniera de visita, leyéndole un cuento a mi nieta cuando Sofía llamó a la puerta. Era jueves por la noche, nuestra cena habitual, una tradición que habíamos establecido después de que se formalizara el divorcio. «Abuela Julia, más cuento», exigió Emma, dando palmaditas. A los 14 meses, andaba por todas partes y había desarrollado opiniones firmes sobre todo, especialmente sobre cuántos libros constituían una rutina apropiada para irse a la cama. «Uno más», acepté, acomodándola mejor en mi regazo. Pero luego a dormir, Sofía parecía agotada pero en paz, de una manera que nunca la había visto durante su matrimonio con Lucas. El proceso legal había sido difícil. Lucas se había opuesto al divorcio, había impugnado el régimen de visitas y había hecho todo lo posible para evitar la restitución del dinero. Pero Sofía se había mantenido firme, apoyada por los recursos de su familia y su determinación de que se hiciera justicia. «La casa se ha vendido hoy», dijo Sofía, acomodándose en el sillón que había comprado específicamente para sus visitas. «Los papeles están todos firmados, y Lucas tiene 30 días para mudarse.
Habían sido necesarios 6 meses de presión legal, pero finalmente estaban obligando a Lucas a liquidar los bienes que había comprado con mi dinero robado. La hermosa casa en las afueras, los coches de lujo, los muebles caros. Todo se estaba vendiendo para pagar sus deudas conmigo y para financiar el futuro independiente de Sofía. ¿Cuánto?, pregunté. Aunque había aprendido a no esperar una restitución total, Lucas había gastado generosamente durante su año viviendo de mis ahorros, y parte de ese dinero simplemente se había esfumado para siempre. 42,000 después de las costas legales y la hipoteca, dijo Sofía. No es todo, pero es suficiente para devolverte algo de seguridad. 42,000 euros. No los 63,000 que había robado, pero suficiente para restaurar mi fondo de emergencia. Suficiente para darme opciones sobre mi futuro en lugar de solo estrategias de supervivencia. Combinado con mis ingresos estables de la tienda de arreglos y la pequeña herencia que Leonor había insistido en proporcionarme, para la abuela de Emma, había dicho con firmeza, estaría cómoda de maneras que había creído perdidas para siempre. ¿Y Lucas?, pregunté, aunque intentaba ya no invertir demasiada emoción en su destino. Se va a mudar de nuevo con su compañero de piso de la universidad, dijo Sofía con una leve sonrisa que sugería que encontraba sus circunstancias reducidas apropiadamente irónicas. Perdió su trabajo el mes pasado. Al parecer, su empresa no apreció la publicidad negativa cuando se supo la historia de lo que había hecho. Ahora trabaja en un concesionario de coches, intentando reconstruir su crédito y su reputación. La historia, en efecto, se había sabido, a pesar de los esfuerzos de Lucas por contenerla. La familia de Sofía tenía contactos en todo su círculo social, y Leonor había sido estratégica al compartir la verdad con las personas que necesitaban saber qué clase de hombre era Lucas en realidad. No por rencor, sino por un sentido de responsabilidad para proteger a otras posibles víctimas de su encanto y manipulación. Ha vuelto a pedir ver a Emma, continuó Sofía, levantando a nuestra niña de mi regazo y acomodándola contra su hombro mientras empezaba a quedarse dormida. A través de su abogado. Quiere un régimen de visitas supervisadas. ¿Y qué le has dicho? Que podrá verla cuando te haya devuelto hasta el último céntimo que te robó, haya completado una terapia para el control de la ira y haya demostrado durante al menos un año que es capaz de comportarse con honestidad. La voz de Sofía era firme pero no enfadada. Había superado la rabia para llegar a algo mucho más poderoso, una claridad absoluta sobre lo que era aceptable y lo que no. Parece justo, dije, aunque en privado dudaba que Lucas cumpliera alguna vez esas condiciones. No había mostrado un remordimiento genuino por sus acciones, solo ira por haber sido descubierto y obligado a afrontar las consecuencias. Las llamadas de disculpa y las flores que había enviado durante los primeros días de la separación habían cesado cuando quedó claro que el encanto y la manipulación ya no funcionarían. Emma se durmió contra el hombro de su madre, su rostro pacífico de la manera que solo los niños pueden lograr, una confianza total en que los adultos a su alrededor la mantendrían segura y querida. Mirándola, sentí algo que había pensado que había perdido para siempre cuando Lucas me traicionó. Fe en el futuro. Tengo noticias, dijo Sofía en voz baja, ajustando la manta de Emma. Empecé la carrera de Derecho este otoño, a tiempo parcial, con Emma en la guardería, pero lo estoy haciendo. Sonreí, sintiéndome orgullosa de esta joven que había demostrado tanta fortaleza ante la traición. ¿Qué rama del derecho? Derecho de familia. Prevención del maltrato a personas mayores. Me miró con una mirada firme. Quiero ayudar a otras mujeres como tú, personas de las que se han aprovechado familiares en los que confiaban. Ocurre más a menudo de lo que se cree. La idea de que mi experiencia pudiera ayudar a proteger a otros de traiciones similares le dio sentido al sufrimiento que había soportado. Cada mes de terror financiero, cada noche preguntándome cómo sobreviviría, cada momento sintiéndome borrada y desechada. Todo ello podría servir a un propósito si ayudaba a Sofía a convertirse en alguien que pudiera luchar por las víctimas que no tenían a nadie más que las defendiera. Tu madre estaría muy orgullosa, dije, y los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que rápidamente parpadeó para disipar.
A Leonor le habían diagnosticado cáncer de mama 3 meses antes. Y, aunque su pronóstico era bueno, la enfermedad nos había recordado a todas lo valioso que era el tiempo, lo importante que era usar los años que nos quedaran para propósitos significativos. Se había volcado en apoyar la educación de Sofía y mi recuperación con la energía de alguien que entendía que dejar el mundo mejor de como lo encontraste era el único legado que realmente importaba. Dice que Emma necesita mujeres fuertes en su vida, dijo Sofía. Modelos a seguir que le enseñen que no tienes que aceptar que te traten mal solo porque alguien diga que te quiere. Acostamos a Emma en la pequeña habitación que había creado en mi segundo dormitorio, pintada de un amarillo suave con muebles blancos que había encontrado en anticuarios y restaurado con esmero. No era lujosa, pero estaba llena de amor, libros y juguetes elegidos por su valor educativo más que por su precio. Después de que Sofía se fuera a su propio piso al otro lado de la ciudad, un lugar modesto que podía permitirse con su trabajo como asistente jurídica mientras estudiaba, me senté en mi cocina con una taza de té y reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida por completo en el lapso de 18 meses. Ahora tenía 57 años, con canas en el pelo que ya no me molestaba en teñir y arrugas de la risa alrededor de los ojos que provenían de una felicidad genuina en lugar de una amabilidad forzada. Mi cuenta de ahorros mostraba un saldo que no era enorme, pero que crecía de manera constante gracias a una gestión cuidadosa y una vida modesta. Mi trabajo en la tienda de arreglos se había ampliado para incluir clases de costura 2 tardes a la semana, compartiendo habilidades que había desarrollado durante décadas con mujeres más jóvenes que querían aprender prácticas de vida sostenible. Lo más importante es que volvía a tener familia, no la que creía tener, sino algo mejor. Sofía y Emma, Leonor cuando su salud se lo permitía, la señora Pardo de al lado que se había convertido en una hermana para mí, la señora Carmen que me trataba como a una hija de la que estaba orgullosa. Una familia elegida, construida sobre la honestidad y el respeto mutuo en lugar de la obligación y la manipulación. Lucas todavía vivía en la misma ciudad, y de vez en cuando lo veía de refilón en el supermercado o en correos. Él siempre apartaba la mirada rápidamente, incapaz de sostenerme la mirada, y yo no sentía más que lástima por él. Había cambiado el amor incondicional de una madre por una comodidad material temporal, y al final había perdido ambas cosas. Su vida ahora era más pequeña, más dura, más solitaria de lo que debería, y enteramente por su propia culpa. Ya no esperaba disculpas que nunca llegarían, ni explicaciones que no cambiarían nada. Había aprendido la lección más poderosa de mi vida adulta, que mi valor no lo determinaba el reconocimiento de los demás, que mi amor no disminuía por la incapacidad de otra persona para valorarlo, que mi futuro no dependía de las decisiones de nadie más sobre si merecía ser incluida. La jubilación que estaba construyendo ahora no era la que había planeado originalmente, pero era mejor en formas que no podría haber imaginado cuando era más joven. En lugar de una soledad tranquila, tenía un compromiso con propósito. En lugar de seguridad financiera comprada con aislamiento, tenía una comodidad modesta ganada a través de un trabajo significativo y relaciones genuinas. Los fines de semana, Emma y yo íbamos al parque o a la biblioteca, y los desconocidos comentaban lo mucho que se parecía a mí, la suerte que tenía de tener una nieta tan bonita. Yo sonreía y asentía, sosteniendo su pequeña mano en la mía, maravillada de cómo la vida me había dado este precioso regalo a pesar de todo lo que había perdido por el camino. A veces, cuando Emma dormía la siesta y la luz de la tarde entraba por mis ventanas de una manera especial, pensaba en mi yo más joven, la mujer que creía que el amor significaba decir siempre que sí, que el sacrificio era su propia recompensa, que confiar plenamente era una virtud sin importar si esa confianza era merecida. Ahora sentía compasión por esa mujer, entendiendo que había hecho lo mejor que pudo con el conocimiento que tenía en ese momento. Pero estaba agradecida de haberme convertido en alguien diferente, alguien que entendía que el amor verdadero requiere límites, que la verdadera fuerza a veces significa decir que no, que la relación más importante que puedes tener es la que tienes contigo misma. Emma se removió en sueños,
haciendo los pequeños ruidos que hacen los bebés cuando sueñan. Le arropé mejor con la manta y le susurré las mismas palabras que le decía a Lucas cuando era pequeño, la misma promesa que toda abuela le hace a cada nieto. Eres amada, estás a salvo, eres suficiente, exactamente como eres. La diferencia era que esta vez también me decía esas palabras a mí misma, y eso, había aprendido, marcaba toda la diferencia del mundo.